Bueno, vamos a meditar hoy un poco en lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. El día 25 de mayo, Dios mediante, cumplimos un nuevo aniversario. Vamos a celebrar un nuevo aniversario de la construcción de la capilla en Argerich. Quizás algunos de los que están conectados quizás no conocen el lugar. Ese es el lugar donde se comenzó la obra, ahí en ese mismo lugar, pero bueno, fue la inauguración de la capilla en el año 63, y bueno, fue el deseo de dos iglesias vecinas, las cuales estaban ubicadas sobre la calle Cochrane, una de un lado de la vía, otra del otro. Vuelvo a relatar lo mismo que seguramente todos conocen, muchos conocen, pero bueno, para los que no conocen, así fue el deseo de esos hermanos que estaban en distintos lugares. En una propiedad que una hermana en Cristo donó, generosamente donó esa propiedad, para que en ese lugar se construyese la capilla que hoy tenemos, por la gracia de Dios, en Argerich 5315. Muchos de nosotros hemos nacido a la fe allí, en ese lugar. Tenemos gratos recuerdos de nuestros hermanos mayores, que fueron antes que nosotros, que con toda paciencia, con toda perseverancia, no hicieron que ese lugar continúe hasta el día de hoy, y les recordamos con mucho cariño, con mucho afecto. Muchos ya no están con nosotros, han pasado a la presencia del Señor, hombres fieles, mujeres fieles, que con su perseverancia nos dieron un ejemplo enorme a los que le hemos conocido, los que hemos disfrutado, los que hemos sido bendecidos con su ministerio, y por eso hoy queríamos hacer un recordatorio, ¿no?, de lo que Dios nos dio allí en Argerich. Yo los otros días miraba en el centro deportivo ese cartel que tenemos al frente en la plataforma, que bueno, justamente menciona, ¿no?, esa fecha, 25 de mayo del 63, y al pie dice una frase, dice: más de medio siglo por la gracia de Dios. Más de medio siglo por la gracia de Dios, porque grande es el Dios nuestro y de mucho poder. Y bueno, me quedé con esa frase y digo, sí, es verdad, más de medio siglo, por la gracia de Dios, que estamos allí. Y bueno, Dios sabe, ¿no? Sin duda, esperemos que sea por muchos años más. Pero pensaba en esta frase y digo, vamos a leer ahí en Hechos capítulo 11, versículo 22, y ver allí, en la palabra de Dios, lo que los hermanos de aquel tiempo le aconsejaban a una iglesia naciente. Hechos 11, 22 al 23. El evangelio en el primer siglo de la iglesia corría por las calles de Jerusalén, se compartía en las sinagogas, en el templo judío. Incluso las autoridades llegaron a decir a los discípulos: habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. El evangelio se corría por las calles. Bueno, pero también vino la persecución, y muchos de estos creyentes en Jerusalén fueron diseminados por muchos lados. El evangelio llegó hasta varios puntos, por ejemplo a Antioquía, del cual se desprende este relato. Y llegó la noticia a la iglesia madre, la iglesia de Jerusalén, que había llegado el evangelio hasta Antioquía. Pero lo sorprendente era que había personas no judías que estaban entrando a la fe del evangelio. Y esto, lógico, sonaba extraño. Y entonces los hermanos en Jerusalén dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa si esto es así. En aquel tiempo no había WhatsApp, no había teléfonos celulares. Así que al enterarse de esta noticia dijeron, bueno, vamos a mandar a Bernabé para que se informe de estas cosas. Entonces dice allí, Bernabé, versículo 23, dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Este es el consejo para una iglesia naciente.
Allí luego se establecería una iglesia. Bernabé, aquel hombre que dice que era bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, está dando un consejo de parte de Dios. Dice, él era lleno del Espíritu Santo, por lo tanto el consejo que les estaba dando a estos hermanos era de parte de Dios. Cuando vio la gracia de Dios se regocijó. Y sin duda, hermanos, ver la gracia de Dios con nosotros, a pesar de las dificultades, nos produce regocijo, porque decimos, Señor, ¿cómo puede ser? Más de medio siglo todavía hasta aquí. Fue la gracia de Dios, evidentemente. Fue solamente la gracia. Y en ese momento, cuando Bernabé ve esto, se regocija y les da un consejo de parte de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, les va a dar un consejo. ¿Y cuál es el consejo que les da? Les dice, con propósito de corazón, permanezcan fieles al Señor. Con propósito, tiene que haber una decisión del corazón de estos hermanos que eran parte de la iglesia, a ser fieles al Señor. Y yo pienso que es un consejo que no pasó de moda, es un consejo que todos nosotros podemos adquirir todos los días de nuestra vida, a tomar una decisión, porque la iglesia no es el edificio. Si bien hoy celebramos el aniversario de la construcción de la capilla y estamos agradecidos a aquellos hombres que con perseverancia y con fidelidad, con mucha sencillez, con fallas como las nuestras, pero con sencillez, con amor, nos dieron esa posibilidad. Bueno, que hoy también nosotros podamos decir, Señor, quiero tomar una decisión de fe. Yo soy parte de la iglesia, usted es parte de la iglesia. La iglesia no es el edificio, es el conjunto de hermanos que nos reunimos en un lugar físico. Hoy nos reunimos a través de este medio, estamos cada uno en nuestras casas, pero bueno, la iglesia somos cada uno de nosotros. Y depende de nosotros que la iglesia sea bendecida. Depende de nuestro compromiso con Dios. Usted en su casa criando a sus hijos, guardando su hogar, en su trabajo, en las relaciones con los familiares, con propósito de corazón. Una decisión, les dice Bernabé, un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Y por qué de fe? Bueno, porque evidentemente tras esta bendición, tras este compromiso, hay una bendición de Dios. Era un hombre que decía, si ustedes cumplen esto, va a haber bendición de Dios. Dice el Salmo 84, versículo 11, dice, sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará. No quitará el bien a los que andan en integridad. No quitará el bien a los que andan en integridad. Esto aplíquelo a su familia, aplíquelo a su trabajo, aplíquelo a su estudio, aplíquelo a lo que todos hacemos como iglesia. No quitará el bien a los que andan en integridad, lleno de fe, un hombre lleno de fe. Les dice, si ustedes guardan esto, y la iglesia de Antioquía fue muy bendecida, fue muy próspera en los tiempos del Señor. Vamos al otro texto que tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 42 al 43, unas hojas más, ahí nomás, 13, 42 al 43. A ver si... Dice, cuando salieron ellos, está Pablo y Bernabé, también juntos, en una sinagoga. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, los prosélitos eran simpatizantes con la religión judía, que asistían a estos lugares, y escucharon a Pablo y Bernabé. Dice entonces, despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Más de 50 años por la gracia de Dios, porque el Dios nuestro es grande y de mucho poder. Bernabé se regocija al ver la gracia de Dios. Pero aquí Pablo y Bernabé le dan un consejo para usted y para mí. Lo que nos falta. Por eso dice que debemos perseverar. ¿Perseverar en qué? En esta gracia en la cual hemos nacido a la fe. Perseverar en la gracia de Dios. Ellos les dan este consejo. Claro que es la gracia de Dios, por supuesto. Separados de Dios no podemos hacer nada. Pero debemos perseverar.
en un compromiso delante de Dios, ante las dificultades como esta que estamos viviendo. Otra vez estamos encerrados en nuestras casas, quizás usted tiene problemas de salud, tiene problemas económicos, como recién se mencionaba, cuántas cosas hacen que nuestra perseverancia decaiga. Pero acá hay un consejo que les da Pablo y Bernabé a estas personas, y les dice que perseveren en la gracia de Dios. Y hoy estamos conectados porque estamos perseverando. Estamos conectados porque estamos perseverando. Bueno, gracias a Dios por esto, ¿no? La perseverancia que tenemos que guardar. Pero ¿qué es la iglesia? Decíamos que no es el edificio. Nos reunimos allí. Muchas veces decimos, bueno, voy a la iglesia, y decimos voy a Argerich, ¿no? Bueno, voy a la congregación, estar con los hermanos. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Pero la iglesia es una comunidad de adoración. La iglesia es una comunidad de adoración. Nos juntamos para adorar al Señor como en esta mañana, a pensar en Él. No es el único ámbito de adoración. No es el único ámbito de adoración, cuidado, ¿no? Hoy quizás se confunde un poco lo que es adoración, y solamente se toma la adoración cuando está el pueblo alabando, cantando al Señor, que está muy bueno, pero adoramos a Dios en cada situación de nuestra vida. El domingo pasado se nos recordaba la historia de Job, un hombre muy probado por Dios para nuestra enseñanza, para que aprendamos cómo Dios es bueno y misericordioso, porque al final Dios lo bendijo a Job muchísimo. Pero dice que cuando él recibió esas noticias tremendas de la desgracia que estaba pasando, allí no había música, ni había canción, ni había alabanza. Pero dice la palabra de Dios que Job, ¿qué hizo? Se postró y adoró. Se postró y adoró. A veces Dios permite las situaciones de conflicto en nuestra vida, de situaciones de escasez, para que aprendamos a adorarle, para reconocerle a Él. Por supuesto que nos encanta hacerlo juntos, como lo hicimos hoy, hacer memoria del Señor, expresar nuestra adoración delante de Él, porque adoración es aceptar el señorío del Señor en cada una de nuestras necesidades y cuánto nos cuesta, ¿no? A cada momento. Pero bueno, la iglesia es una comunidad de adoración. Nos juntamos para adorar al Señor, para reconocerle, para reconocer su bondad, su misericordia para con nosotros, para servir, como hoy se nos decía, nuestras ofrendas es un perfume grato al Señor, es una adoración que damos al Señor. Nuestro ministerio en conjunto, nos servimos unos a otros mediante el ministerio, estamos adorando a Dios, porque lo hacemos para Dios. Y eso hace que las relaciones interpersonales entre nosotros pulan nuestro carácter, saquen esas aristas que a veces tiene nuestro carácter, que es necesario que el Señor vaya puliendo en esas relaciones interpersonales de ministerio que hacemos juntos. Dios aún nos está formando, nos está capacitando para seguir juntos, sirviendo al Señor. La iglesia es una comunidad de adoración, pero también es una comunidad de oración. Dice el libro de Isaías, capítulo 56, versículo 7. Dice Dios allí a través del profeta, un texto que citamos generalmente, dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios dice, mi casa, la congregación que es la iglesia, porque los primeros discípulos perseveraban en la oración, será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora yo me pregunto, ¿es casa de oración para mí que soy pueblo de Dios? Ojalá sea así. Porque nosotros no solamente somos, la iglesia no está compuesta solamente por judíos, también de todas las naciones. Y esta promesa se cumple. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Nosotros que no somos judíos, somos parte del pueblo de Dios, tenemos un ámbito para orar. Ahora, estamos en el tiempo de oración, valoramos ese tiempo, ojalá sea así. Porque a veces decimos esto, pero nosotros como pueblo de Dios estamos ajenos a esa verdad. Qué bueno que es que los hermanos juntos participamos de ese deseo de Dios. Mi casa será llamada casa de oración, porque allí es donde el amor fraternal
se fortalece. Nos enteramos de las necesidades unos a otros y oramos al Señor. Dios ya las conoce. Dios no hace falta que lo informemos de eso. Pero eso hace que tu corazón y mi corazón, que son tan duros, que son tan ajenos a veces a las realidades de los hermanos, nos enteremos y estemos orando unos por otros. Y eso fortalece la comunión. La iglesia es una comunidad de oración, es una comunidad de adoración, es una comunidad de oración, pero también es una comunidad de testigos. Hechos 13, 27 al 31, fíjense lo que dice. Ahí nomás damos vuelta a la página. Hechos 13, 27 al 31. ¿Tenemos ahí las Biblias? Ahí está. Bueno, dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, fíjese la soberanía de Dios en este texto, léalo detenidamente conmigo. Fíjese, la soberanía de Dios. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, ¿qué hicieron estos hombres? Las cumplieron al condenarle. ¿Se da cuenta que nada que pase no está ausente del conocimiento de Dios? ¿Se da cuenta? Medita este texto tranquilamente. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, estos hombres las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. ¿Ven cómo van cumpliendo la palabra de Dios estos hombres que no conocen a Dios? Está en el plan de Dios. Y habiendo cumplido todas las cosas que del Señor estaban escritas, quitándolo del madero, le pusieron en el sepulcro. También. Pilato no tenía idea de estas cosas. Sin embargo, lo hizo. Porque la palabra de Dios es inquebrantable. Nadie puede detener el brazo de Dios. Nadie. Ni aun los que no le conocen. Entonces dice, esta es la reflexión que yo quería traerles, mas Dios le levantó de los muertos, a Jesucristo, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. Y estos hombres que habían visto al Señor crucificado, que habían visto al Señor en la tumba, que le habían visto resucitado, ahora son sus testigos ante el pueblo. Estos hombres eran testigos ante el pueblo. La iglesia era testigo en ese tiempo de la obra del Señor. Los apóstoles, los discípulos, y contaban a otros que ese Jesucristo que había sido crucificado, había resucitado, y ellos le habían visto, y eran testigos. ¿Qué es la iglesia? Es una comunidad de testigos. Somos testigos del Señor. Usted debe ser testigo y yo debo ser testigo en los lugares donde yo me muevo, con mis vecinos, en mi trabajo, con aquellos que están a mi alrededor, con la familia. Cuán difícil es ser testigo con la familia, ¿no es cierto? Bueno, con ellos también. Debemos ser testigos. La iglesia es una comunidad de testigos. Somos una comunidad de adoración, somos una comunidad de oración, somos una comunidad de testigos y además somos una comunidad de personas que humildemente tenemos un propósito eterno. Tenemos un propósito eterno. Tenemos un propósito puesto de Dios para cada uno en lo personal. Hemos encontrado un sentido a la vida, que eso nos lo da Dios. Ahora, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 al 8, y ahí vamos a leer dos textos. El libro de Apocalipsis es el Señor Jesucristo que le está diciendo a Juan que escriba.
el Señor se le apareció en una revelación a Juan, el apóstol, en la isla de Patmos. Entonces le está diciendo que él escriba estas cosas. Entonces Juan está escribiendo lo que el Señor Jesucristo le está diciendo. Dice ahí, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. Jesucristo acá está hablando de sí mismo. Esto dice el santo, dice el verdadero, el que es digno de confianza, el que tiene la llave de David, es decir, tiene la autoridad para abrir las oportunidades en nuestra vida y en las de todas las personas. La llave significaba autoridad. Tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Acá le está diciendo a la iglesia el Señor Jesucristo que Él escriba, que Él conoce nuestras obras. Él sabe lo que hacemos, cómo lo hacemos y para quién lo hacemos. He aquí yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué nadie puede cerrar? Porque la autoridad se la da Dios al Señor Jesucristo. Él tiene la autoridad, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Porque aunque tienes poca fuerza, eres una persona débil, no tienes fuerza, tienes poca fuerza. Y esa poca fuerza te ha hecho guardar mi palabra. Y por consecuencia, al guardar la palabra de Dios, no has negado mi nombre. Las puertas abiertas, las oportunidades abiertas, son para aquellos componentes de la iglesia, porque este es el mensaje de Jesucristo a su iglesia, a nosotros en lo personal. Y el Señor acá está diciendo, las puertas abiertas, las oportunidades abiertas, son para los hombres y mujeres que saben que son débiles, que guardan mi palabra y por lo tanto no niegan mi nombre. Son puertas abiertas, oportunidades que Dios nos da. La primera puerta abierta que el Señor Jesucristo nos abrió es la puerta de la salvación. Es una puerta abierta, nadie puede cerrar esa puerta. Está abierta para todos aquellos que quieren recibirlo. Es una oportunidad. Nosotros por la gracia de Dios hemos entrado por esa puerta. El Señor Jesucristo hablándole a las personas que estaban con Él en su tiempo, que eran campesinos, que eran ganaderos, que por lo tanto tenían ovejas, les está dando este ejemplo. Dice San Juan capítulo 10, versículo 9. Y ojalá alguna persona que no tiene al Señor en su corazón escuche esto y lo ponga en su corazón. Dice el Señor y nos dice a todos, yo soy, dijo Jesucristo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. El que por mí entrare, ¿a dónde? Al redil de Dios, a la presencia de Dios. El acceso a Dios lo abrió Jesucristo con su muerte en la cruz. Yo soy la puerta. Yo soy aquel medio por el cual usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios. Si usted todavía no tiene comunión con Dios, si para usted todavía Dios es un extraño, todavía no tiene la seguridad de su perdón, del perdón de sus pecados, todavía no sabe qué va a pasar el día que usted muera y parta de esta tierra, hoy usted pueda recibir por la fe a Jesucristo. Porque solamente Él es la puerta de acceso a Dios. Él nos permite entrar a la presencia de Dios. No hay otra manera. Él no dice yo soy una puerta. No, Él dice yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la condenación eterna de nuestros pecados, que merecen nuestros pecados. Hemos pecado, pero Él cargó nuestros pecados en la cruz. Y por la fe en Él somos salvos. Por eso Él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Esto significa la libertad y el alimento que Dios da a nuestras almas una vez que le conocemos. Él es la puerta a la cual nadie puede cerrar. Él es la oportunidad que Dios presenta para que nosotros podamos tener comunión con Él. Ojalá usted tome esta decisión. Es una decisión de fe, personal. Usted y Dios tienen que decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados, entra en mi vida. Quiero ser salvo, quiero tener comunión contigo. Y Dios se lo va a dar, porque es la puerta que Dios
nos envió, el Señor Jesucristo, es la puerta de la comunión con Dios. Pero además, el Señor Jesucristo es la puerta del conocimiento. Es la puerta del conocimiento de Dios, la cual nadie puede cerrar. Dice el Evangelio San Juan, capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Padre, el Hijo de Dios, es el que le ha dado a conocer. No es por nuestra capacidad, no es por nuestra capacidad, en absoluto. Solamente el Hijo da a conocer a Dios el Padre. Y cuando usted y yo nos humillamos, el gran obstáculo para conocer a Dios, ¿sabe cuál es? Es nuestro intelecto y nuestro orgullo. Es aquello que no impide que Dios se revele. En cierta oportunidad el Señor Jesucristo, orando al Padre, estando en vida, estando aquí en esta tierra, Él dice, te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, y se las has revelado a los niños, sí, porque así te agrado. A veces nosotros creemos que por la simple capacidad intelectual vamos a encontrar a Dios, y no es así. Dios se revela al que es humilde de espíritu, y Él le habla. Y Él es el que Él es la puerta para el conocimiento de Dios. Dice el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 3, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es la piedra de la iglesia, Él es el fundamento de la iglesia. La iglesia está fundada en Él. Por eso son estos consejos de Dios para nosotros como iglesia. Él es aquel que nos permite conocer a Dios, pero además que nos permite recibir la sabiduría que necesitamos para interpretar las situaciones de nuestra vida. ¿Cuántas veces atravesamos situaciones de conflicto en nuestra vida? ¿Cuántas veces? Usted las atraviesa, yo la atravieso. Y qué importante que Él en su sabiduría nos guíe. Jesucristo es la puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, del conocimiento de Dios, pero también de la interpretación, de la sabiduría que necesitamos para vivir. Viene de Él. Es la puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. También es la puerta abierta a la provisión de Dios. ¿Cuántas cosas que nos da Dios? La palabra de Dios dice que en Jesucristo todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Dios en Jesucristo nos ha provisto la salvación, y nos provee las cosas materiales, claro que sí. Pero fundamentalmente necesitamos el poder de Dios para vivir la vida cristiana. Necesitamos el poder de Dios para vivir la vida cristiana. Y esa es la gran provisión de Dios en Jesucristo. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Es la gran provisión de Dios para la iglesia. Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y claro, pero aquellos que piensan que son fuertes y no guardan su palabra, niegan su nombre. Pero aquellos que realmente tienen poca fuerza y procuran guardar la palabra del Señor, como Él dijo, sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. El Señor va con nosotros. En esa búsqueda de parte de una persona que sabe que no es fuerte, de alguien que sabe que no tiene capacidad, pero de alguien que procura con humildad guardar su palabra, alguien que procura no negar su nombre, Dios nos da la fuerza a través de Jesucristo en nosotros para vivir la vida que la iglesia tiene preparada de parte de Dios, para poder ser testigos, para poder ser una comunidad de oración, para poder ser una comunidad de adoración. Tenemos que tener esas cosas presentes, atravesar la puerta de la salvación, atravesar la puerta del conocimiento, atravesar la puerta de la provisión de Dios, buscar en Él la fuerza, cada día, en cada momento, en nuestra vida. Pero además Jesucristo es la puerta de la consolación, abierta a la cual nadie puede cerrar. Sí, la iglesia desde un comienzo padeció por el nombre de Jesucristo. Nosotros hablamos de nuestras ofrendas a otros hermanos de otros lugares. Hay hermanos en lugares del mundo que están padeciendo persecución. Y sí,
lo dice el apóstol Pablo, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y son las aflicciones que Dios permite que la iglesia pase a lo largo de todo el mundo, y que usted y yo pasemos a veces. Algunos piensan que una vez que vamos a la fe, ya bueno, estamos ya sin más problemas. No, los problemas van a seguir, pero la gran diferencia va a ser que vamos a tener a Jesucristo con nosotros. Lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículo 5. Él dice allí, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. No de cualquiera. Abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Fíjese lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Ellos tenían por dignos de padecer por el nombre de Cristo. Dios nos pone en ese lugar. Dios envía los padecimientos de acuerdo a la voluntad suya, porque son aflicciones, las aflicciones de Cristo. Pero ¿sabe cómo sigue el texto? Así abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Es el mismo Jesucristo que viene a consolarnos. ¿Cuántas veces usted pasa una situación de conflicto como yo o alguno de nosotros y decimos, ojalá tuviera tal persona al lado, ojalá esté conmigo tal persona, ojalá me aconsejara, me ayudara a salir de esta situación, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién es el que nos consuela cuando pasamos las tribulaciones? El mismo Jesucristo. Es el mismo que viene y nos consuela, porque nadie como Él conoce los interiores del alma de cada uno de nosotros. Y eso claro que nos humilla, pero engrandece al Señor, porque Él conoce cada necesidad puntual de cada uno de sus hijos. Y dice Pablo, es el mismo Cristo que nos ha consolado, dice. Es Él, el experimentado en quebranto, es el Señor que viene y consuela a cada uno de sus hijos cuando Él permite las aflicciones que pasemos. El Señor Jesucristo es la puerta abierta a la cual nadie puede cerrar para la iglesia en sus aflicciones. Pero también es la puerta abierta al servicio, y nadie puede cerrar esta puerta. Jesucristo es la puerta abierta para el servicio. La iglesia tiene que ser una iglesia que comparta el ministerio entre nosotros y a los demás. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. Y esto es verdad, es decir, nada podemos hacer, no. Podemos hacer muchas cosas separados de Dios, pero va a ser sin fruto. ¿Y cuántas veces nos ha pasado? Hemos hecho muchas cosas y hemos dicho, sí, Señor, no hubo fruto porque yo me separé de ti, porque no estuve permaneciendo en ti. Jesucristo es la puerta abierta a la cual nadie puede cerrar para el servicio. Eso no lo olvidemos nunca. Cada cosa que hagamos en dependencia de Dios. Y no tiene que ver que sean cosas importantes según nuestra óptica. El Señor, ¿saben qué dijo? Dice, aquel que dé un vaso de agua fría en mi nombre, por ser un discípulo mío, no perderá su recompensa. Mateo 10:42. Cualquiera, un vaso de agua fría en su nombre, una ayuda mínima, a quien Dios ponga por delante. Si usted lo hace de corazón, buscando la gloria de Dios, no va a quedar sin recompensa y va a ser para bendición. Porque separados de Él nada podemos hacer. Jesucristo es la puerta abierta que Dios puso para la iglesia, para que a través de Él podamos ser eficaces y llevar fruto para su gloria. Y la última, Jesucristo es la puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, de la esperanza, de la esperanza. Dice Pablo, en otro contexto, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. Bueno, usted me dice, bueno, pero yo puedo estar gozoso en esta situación en la cual estoy pasando, encerrado en mi casa, con la enfermedad que nos rodea, con las situaciones económicas, con todo lo que estamos viviendo. Bueno, debemos permanecer gozosos. Debemos quitar los ojos de toda esta situación, no para ignorarla, pero sí también para ponerlas en el Señor. Dice, gozosos en la esperanza. Que el Señor nos ayude para que en este tiempo podamos estar gozosos en la esperanza, porque Jesucristo es la puerta abierta para nosotros, la que puso Dios, para que nosotros podamos estar gozosos en la esperanza. ¿Y en qué esperanza? En la esperanza de que pronto viene el Señor. El Señor viene a buscar a su pueblo.
Él dijo allí a los suyos en San Juan capítulo 14, versículo 3, y si me fuere y os prepararé lugar. El Señor se fue y fue a prepararnos lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo es la puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, de la esperanza para la iglesia. Tenemos esa esperanza. Lo que pasa es que a veces la olvidamos, y cuando olvidamos esa esperanza, viene la tristeza por las situaciones que nos rodean. Él está a las puertas. Estos acontecimientos que estamos viviendo como iglesia, alrededor de todo el mundo, nos tienen que llamar la atención. Tenemos que decir, Señor, tú estás a las puertas. Esta promesa la está por cumplir. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20, dice allí, el que da testimonio de estas cosas, que es Jesucristo, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Ojalá, hermano querido, esto quede en nuestro corazón. El Señor está a las puertas y está viniendo a buscar a su iglesia. Y todas estas cosas son evidencias de que el Señor está a las puertas y nos debe alentar. Y termina, amén. Sí, Señor Jesús. Amén. Sí, Señor Jesús, ven pronto. Ojalá que esto sea el sentir de cada uno de nosotros, porque ¿sabe qué pasa? Dice el Señor que aquel que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica. Aquel que dice, Señor, cuando tú vengas, cuando tú te manifiestes, voy a ser manifestado contigo en gloria. ¡Qué maravilloso! Y esa esperanza que podemos tener en Él es aquella que nos va a purificar y nos va a hacer aceptables al Señor mientras Él demore su venida. Así que, hermanos, ojalá el Señor nos ayude para cumplir con estas cosas que Él puso por delante, sabiendo que hemos recibido una gracia de parte de Él, de hermanos que han sembrado en nosotros la palabra de Dios. Les recordamos con mucho afecto, con mucho cariño, a aquellos que ya nos los tenemos y a aquellos que tenemos todavía. Todavía hay algunos hermanos de aquellos tiempos que nos rodean, que nos son ejemplo con su perseverancia en las cosas de Dios. Es una gracia que hemos recibido, porque la obra no la hace uno, sino es el conjunto de hermanos que han hecho una obra de gracia por nosotros. Pero también que podamos cumplir con estas demandas de Dios, de ser una comunidad de adoración, de ser una comunidad de oración, de ser una comunidad de testigos, y de que en Jesucristo podamos encontrar esas puertas maravillosas de acceso a la salvación, al conocimiento, a la provisión, a la consolación, al servicio y a la esperanza. Que el Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes, aquellos que están pasando necesidades, aflicciones, problemas. Son situaciones que Dios ha permitido en nuestra vida, pero que realmente podamos cada uno de nosotros cumplir el propósito de Dios para el cual Él nos ha salvado y nos ha dejado hasta ahora en la tierra. Él nos ha dejado con un propósito a cada uno de nosotros.